Colonia era como un Disneylandia, era como un lugar de ensueño, de ciervos y de juegos infantiles. Un senador llegó a decir que Colonia Dignidad había dado un ejemplo a Chile porque había transformado un pedregal o un sitio árido en un vergel. Y yo le respondí, pero un vergel regado con la sangre de las víctimas. Como que un paisaje tan lindo puede ocultar un infierno tan grande. ¿Tienes escalera para bajar? ¿Pero tienes cómo bajar desde arriba o con escalera solamente? La entrada original era hacia allá. Lo que veremos a continuación es inédito en la televisión. Durante 2 años acompañamos a la ministra Paola Plaza en distintos peritajes para conocer la verdad judicial, es decir, lo que realmente ocurrió con los detenidos desaparecidos que tuvieron como último paradero este lugar. En este recorrido la jueza se encuentra con nuevos búnkers y túneles, una casa identificada como de tortura y otra que habría sido utilizada por el pederasta y líder de este enclave, Paul Schaeffer. ¿La policía bajó aquí alguna vez o no? Aquí hubo gente. Aquí había camas en alguna época. Una investigación que ha tenido serias obstrucciones para conocer toda la verdad de lo que aquí ocurrió durante más de 30 años. ¿Y esa tierra de dónde salió? Creo que hemos recibido información que no se corresponde a la realidad. Trabajos iniciados en la década del 90 y que han permitido encontrar más de 70 cintas que son reveladas por primera vez. ¿Y Schaeffer se escondió aquí? Me parece que episodios que yo he tenido que conocer como juez y dentro de los años que llevo en el Poder Judicial hay episodios delictivos que escapan a la razón. Pero esto en rigor, ¿qué era, ministra? Vigilancia, aquí hay una cuestión hidráulica para controlar la entrada y eso es ahí el sistema de alimentación. El tema es que hay que seguir los cables. En una parcela privada de Parral, a unos 340 kilómetros de Santiago, son descubiertas varias fortalezas subterráneas. Es un recinto pequeñito, yo creo que sube una persona. Que llega al fondo, está la escalera y sube y es como va a tener la mirilla como para... Ya, perfecto. Para el control del camino, digamos. La escalera está en muy malas condiciones, aviso. Pero se puede ver un poco arriba, ¿cachai? Sí, obvio. Estas son imágenes inéditas de espacios que sirven como puestos de vigilancia en los años en que todo esto era parte de Colonia Dignidad. Todo estaba monitoreado con un nivel de sofisticación que de verdad llama la atención. Ese búnker que está en la entrada es solo de control de acceso. Tiene un mecanismo hidráulico que hace que se levante una placa de acero que impide el paso. Villa Baviera sigue siendo para la policía chilena el enclave inexpugnable de hace 30 años. ¿Qué otros secretos sigue escondiendo Colonia Dignidad? Fundada en los años 60 como una sociedad benefactora por migrantes alemanes, es por décadas una zona impenetrable para el Estado chileno. La situación no consta en los medios de comunicación puesto que fueron impedidos de ingresar a Villa Baviera. Solo las denuncias por abusos contra el líder Paul Schaeffer rompen a mediados de los 90 la resistencia de un enclave de apariencia idílica. El informe del 2025 del Instituto Nacional de Derechos Humanos revela que aquí se cometieron 19 tipos de delitos y de crímenes, desde abusos deshonestos, adopciones ilegales, secuestros calificados y torturas, hasta la desaparición forzada de personas. La ministra Paola Plaza indaga la verdad judicial de lo ocurrido durante al menos 3 décadas. A lo largo de 2 años registramos, casi sin restricciones y en tiempo real, la búsqueda en terreno de rastros y vestigios de un pasado que sigue presente.
a medida que avanzan las investigaciones y los trabajos que hacemos en terreno, van dando cuenta de hallazgos que permiten reconstruir cómo operaba este recinto, no solamente asociado a víctimas de la dictadura, sino que a otras actividades que se desarrollaban al interior de este enclave. Este tipo de medidas de seguridad, como para donde lo que pensamos nosotros, como la cámara va hacia la propiedad, es para evitar, esto es para evitar que las personas que estaban dentro arrancaran. Como espacio territorial, infraestructura y organización criminal, tuvo tecnología que le permitieron someter a las personas que allí estaban, vigilarlas y controlarlas para que no pudieran huir de esta cárcel adornada con una belleza. ¿Qué más esconde Villa Baviera? Es la pregunta. Solo en el cementerio había más de 20 sensores. Son placas como sensores con mercurio. ¿Para movimiento? Para movimiento. Cuando alguien toca el alambre, un señal a la central. Estos hoyos se hicieron después de los 40 días de allanamiento, cuando la PDI pasó por todo el centro. Todos los cables, cortaron los cables, lo arrancaron. Un enclave rodeado de cámaras y sensores, Colonia se abre ante nuestro reporteo como un esqueleto interconectado sobre bajo tierra, donde a pesar de que durante años han sido descubiertos búnkers, siguen surgiendo nuevos refugios, artefactos en árboles y sistemas eléctricos en plenos caminos de tierra. Y este medio de repente aparecen cosas así como extrañas como esta. Aquí había algo enterrado, insisto. La ministra recorre parte de las miles de hectáreas con funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, integrantes del plan de búsqueda y algunos colonos, entre ellos Anne Schnellenkamp, hija de un fallecido jerarca y brazo derecho del pederasta Paul Schaeffer. Y este punto para él era estratégico porque ellos buscaron siempre curvas, donde se pusieron sus cámaras para observar. ¿Qué supuestamente había acá? ¿Qué había acá? Puntos de seguridad. Toda la seguridad. Ellos todas estas cosas. Puntos de seguridad para que nadie pudiera escapar. Sí. Tenían o en esas colinas piedras o árboles con cámaras. Todo estaba con cámaras, observando los caminos. Que nadie llegase y que nadie se huya. Y también todas estas cámaras vienen de Alemania. Tienen toda la tecnología. Mucha tecnología. Contenedores llenos con... No hubo zapatos. Mi mamá quería... Una vez preguntó por zapatos, siempre me recuerda ese ejemplo, hijo, y la retaron. Y tú no sabes que estaba la crisis financiera, pero para la seguridad hubo plata. Estas cosas, si tú pasas por aquí, ni siquiera te das cuenta que están estas cosas. Uy, pero esto... Pero este y este, pues, un antecedente que entrega alguien de acá a la colonia. ¿Y en rigor qué sería esto o qué habría sido? Nadie nos explica a qué se refiere. ¿Qué pasa? Esta bóveda debe tener unos 2 metros por 3. Llama la atención la cantidad de grosor que tiene el concreto, de unos 15 centímetros. Pero ¿cómo llegar con esta cuestión aquí? ¿Esto es puro acero fundido? Entre los hallazgos de la investigación de la ministra Plaza surgen estas piezas de barcos traídas desde Talcahuano, que son enterradas en puntos perimetrales de Colonia Dignidad. Yo creo que ese tipo de edificaciones era para esconder armas fundamentalmente. Ese tipo, las metálicas, las de acero. Y las que están en las casas o bajo algún galpón que vimos en la bodega de heno. Que son de grandes dimensiones, a esas sí se les dio otro fin que pueden estar asociados con violaciones a los derechos humanos. Durante este seguimiento emergen varios refugios casi imperceptibles que confirman el nivel de inteligencia y seguridad existentes en Colonia Dignidad. Un recurso para el control total que no es utilizado solo por líderes alemanes. Aquí tiene unos parches. Ya, sí, allá también, allá entendía que... Y acá, ahí,
¿Para qué era eso? No, porque la chanchilla estaba planificada bien grande. Y entonces, para haciendo un canal donde entra la feca, los excrementos. ¿Y esta la construyeron como el 70? ¿Esta? Antes creo. No, el año no me fijo bien, pero antes de 70, eso ya sí. Aquí hubo gente. Aquí había cama en alguna época, pusieron acá. Ay, no sé, ahí yo no tengo idea. ¿Qué edad tenía usted? Como el 75. A ver, yo nací en 56, entonces 19 años. ¿O el 75? ¿Tenía 19? Sí. No, pero sí, pues tan chico no era. Tan niño no. Claro. No, pero... Obrero era Siegfried, no estaba muy cerca de los temas más sensibles. Usted ha tenido oportunidad de visitar construcciones subterráneas. Se habrá dado cuenta de las dimensiones de los muros de esas edificaciones. O sea, cualquier cosa que usted haga en uno de esos subterráneos probablemente no se entere nadie. Entonces, hay mucho en ese lugar que se presta para haber servido la dictadura militar. Mi nombre es Luis Enríquez. Investigué el tema de la Colonia Dignidad desde el año 1996 hasta el año 2003, que me fui a retiro. El excomisario Luis Enríquez es parte de la primera brigada policial que entra a Colonia Dignidad en 1996. A las 6:30 de la mañana, 107 efectivos de investigaciones se presentaron en Villa Baviera para detener a Paul Schaeffer, uno de los máximos líderes de la ex Colonia Dignidad. Ya en esos años se confirman los rumores de que este lugar con aparente fin benefactor es un sofisticado centro de inteligencia y contrainteligencia militar. De hecho, en una de las primeras investigaciones se estableció que existía un vínculo telefónico entre la Colonia Dignidad y los organismos de inteligencia. En aquel entonces, hay que retrotraerse a la fecha, no era fácil. Esta cuestión era totalmente innovadora, era un nivel de protección que desarrollaron aquí que superaba con creces los primeros años de la dictadura. De aquí se aprendió, digamos. O sea, fue al revés, pero por eso digo, o sea, con la tecnología, el nivel de seguridad, la sofisticación que se usaba acá, no estaba en nuestro recinto. La DINA y después la CNI tuvieron en Colonia Dignidad una alianza perfecta, donde se podían cometer crímenes garantizando el silencio. Durante años, decenas de cintas en formato beta y cine se mantienen al interior de Colonia Dignidad sin revelar. Son al menos 70 registros inéditos que muestran desde los primeros años tras su fundación hasta el periodo posterior a la fuga del líder Paul Schaeffer a Argentina. Secuencias que por primera vez son reveladas en televisión. Porque para ellos siempre pensaban con la lógica de Schaeffer que un amigo fácilmente se puede transformar en un enemigo. Y bueno, y si están grabando la intimidad de una persona, puede haber información suficiente como para chantajear en un momento determinado. Es una lógica ganteril, pero era la lógica que tenían ellos. Distintos informes apuntan a un sistema central de grabación para controlarlo todo. Entre las cintas encontradas hay un registro que llama nuestra atención. Esta grabación daría cuenta de una masiva manifestación en los alrededores del Estadio Nacional en la comuna de Ñuñoa. Son los años de la Unidad Popular. Yo conocí ya muy temprano qué ha pasado durante el tiempo de Allende, que aquí estaban orando para salvarse del régimen de Allende, porque este punto era un punto de interés del gobierno de Allende. ¿Por qué le interesaba este punto? Porque es estratégico, con cancha de avión, hospital, todo.
ellos el temor de que exista un gobierno de características marxistas lo obliga a adoptar y empezar a crear este aparato que después se consolida con la colaboración que va teniendo para poder ser un organismo paramilitar. A esta gente se les inculcó desde pequeño esta forma de vivir protegido de cualquier otro que los podía atacar desde el exterior. Y en la época de la dictadura militar, bueno, se les hizo ver que las personas que estaban en el gobierno y con las armas eran las que los protegían del resto. El resto pasaba a ser enemigos. Yo creo que hay edificaciones de seguridad que todavía no hemos encontrado, hay lugares destinados a protección y sin lugar a dudas los lugares de inhumación, que eso lo que juega en contra en este caso es la extensión del predio. Junto a la ministra subimos 4 veces a Villa Baviera en 2 años. En su recorrido busca líneas para conectar estas construcciones y aparatajes de seguridad con lo que fue la tortura y desaparición forzada de personas. El informe de Derechos Humanos señala que aquí se perdería la pista de entre 40 a 100 personas. No tengo ninguna duda que ahí se dio muerte y se hizo desaparecer personas. Hay varios relatos que dicen cómo habría sido este procedimiento, ¿ya? Personas que habrían llegado a ese lugar con vida, se les da muerte en ese lugar y fueron enterradas, inhumadas en ese lugar y después exhumadas, todo este procedimiento al margen de la ley con la finalidad de hacer desaparecer esos cuerpos. Pero lo lamentable es que en los lugares que indicaron quienes colaboraron no se encontró ni siquiera una pequeña pieza ósea como ocurrió en otros lugares. Porque si se producen explosiones, ¿no es cierto?, y se diseminan el cuerpo, los restos óseos, bueno, algo queda, pero aquí en Colonia Dignidad nada quedó. En esta jornada un testigo entrega pistas a la ministra sobre trabajos realizados hace años junto a un chofer de retroexcavadora. Enterramos las armas arriba, que en eso se queda sacó. Eran 3 hoyos. Y en la misma noche, lo último que enterramos fue el Mini Austin, fue aquí. Entonces, veníamos con él, él manejaba el camión con la excavadora y buscaba el lugar, él siempre, y él al final tomó la decisión, ya, aquí vamos a excavar. Es un dato concreto que revela que en estos sectores podría estar enterrado un vehículo vinculado a un preso político, información que activa el trabajo de maquinaria pesada y decenas de profesionales. ¿Qué clavo es? Ahí Samuel lo tiene, el Rafa lo tiene, el clavo grande. Estamos con gente del Servicio Nacional de Geología y Minería que están viendo la tipología del suelo para ver si corresponde a un sitio donde se hizo antes una excavación y ahora y se cubrió y esa es la asesoría técnica que estamos teniendo en este momento. Búsqueda de evidencia, no de restos óseos, digamos. Entonces, la intensidad y la rapidez de la excavación que ustedes están viendo en este momento es distinta a la de otros sitios que estamos buscando posiblemente restos óseos de víctimas. ¿Y eso qué significa? No, minerales de la piedra. ¿Marca distinto cuando es un metal? Sí. Estas son las piezas del automóvil que presumiblemente correspondería a un Ford modelo Falcon Futura que encontraron. Y viven el mismo día y habían 2 motores y el primero no era y el segundo sí parece que era. Margarita Maino sigue la búsqueda de su hermano Juan, visto por última vez al interior de este enclave en 1976, junto al matrimonio de Antonio Elizondo y Elizabeth Recas. Los 3 fueron conducidos hasta Colonia Dignidad, donde fueron interrogados, torturados y hechos desaparecer.
En el 2005, parte de su automóvil fue encontrado en las raíces de Colonia. Ese hallazgo es debido a la confesión de Willy Maleza, identificado como brazo operativo de Schäfer. Declara ante la justicia también qué habría ocurrido con los cuerpos de detenidos desaparecidos luego de la operación Retiro de Televisores. Él relata específicamente con quiénes estuvo y qué hicieron, cómo se excavaron las fosas para recuperar los cuerpos, donde ya estaban, según su relato, cómo se sacan, cómo se trasladan, hasta dónde se trasladan. No hay otro relato que de esas características. ¿Y usted cree que eventualmente se logre encontrar alguna osamenta en Colonia Dignidad? Es que el terreno es muy grande. En estas más de 12.000 hectáreas, la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos parece infinita, porque mientras testigos y colonos se abren a entregar nueva información, quienes investigan se encuentran con situaciones como estas, el cambio en puntos que son de interés o datos que terminan sin resultados. ¿Eso dónde estaba antes? ¿Antes que lo movieran para allá? Ese tenía yo al lado donde la vícola. Ya, pero antes de que ¿dónde bajara. estaba eso? ¿Eso metálico? Ya, en la vícola. No, estaba acá. Aquí. ¿Y esa tierra de dónde salió? ¿Esta tierra? Yo busqué de arriba del campo. Efectivamente en la colonia sucede eso, o sea, usted puede ver un paisaje hoy día con un camino y alguna edificación y a lo mejor al día siguiente no encuentra ni el camino ni la edificación. Por eso nosotros trabajamos con fotografías aéreas de antigua data y ahí uno puede quedar en evidencia la alteración de los caminos. Así como nos confundieron a nosotros, que cuando ingresamos la primera vez hicimos un plano de cómo habíamos ingresado, después con un sobrevuelo, un avión fotografió y nos dimos cuenta que nos habían cambiado el camino. Pero aquí estaba. Ya no está. Eso estaba acá. Es eso. No, era eso. No. Era eso que estaba aquí arriba. Si usted me dice que cómo se opera acá, la primera palabra que se me viene a la cabeza es ocultamiento de información, de datos, de entorpecimiento. ¿Aún hoy? Yo creo que sí, lo percibo. O sea, si usted no sé si es una cuestión activa de ocultamiento, pero evidentemente colaboración no me atrevería a afirmar que la haya. Y con el tiempo ahora, casi diría, nos acostumbramos a estas visitas y de hecho dejamos todas las facilidades que entre los de PDI, la jueza, consentimos con las familias si ellos han perdido algún familiar acá, que se aclarece. Nosotros sabemos que aquí ellos quizás dónde lo metieron, porque a nosotros nos dijeron que lo habían quemado y que lo habían tirado al río, pero yo todavía tengo esperanza que vamos a encontrar una fosa donde encontremos los cuerpos. En la larga espera, las familias de quienes fueron vistos por última vez en Colonia Dignidad acompañan en extenuantes jornadas de trabajo buscando, por cierto, algo de esperanza. Son 65 años desde la fundación de la sociedad y de momento no hay rastro de ninguna osamenta. Y la ministra está muy pendiente y es muy ágil, rápida, acuciosa en cada una de las diligencias. Y eso es muy gratificante para los familiares. Si le dicen a un alemán, haga tal trabajo, ¿ya? Para que no se vea nada, lo va a hacer. No le va a quedar restos, a eso me refiero. Lamento decirlo, pero tengo muy poca esperanza que van a encontrar algo, muy poca. ¿Ve alejada la posibilidad justamente de encontrar osamenta o restos de detenidos desaparecidos? Usted usó la palabra alejada a la posibilidad. Yo no quiero usar esa palabra. Yo tengo
convicción de verdad que tenemos, hoy día hay tecnología y cada día avanza más la tecnología en sistemas más sofisticados que los que ellos tenían de ocultamiento probablemente para la búsqueda. Y si usted me pregunta, ¿hemos agotado sitios? Pero de ninguna manera. Espero encontrar que se encuentren evidencia. Es lo único que necesitamos. ¿Tiene fe, tiene la esperanza de que...? La esperanza no se pierde nunca. ¿Pueden existir nuevos hallazgos en un lugar que ha sido investigado por 3 décadas? Por 2 años acompañamos a la ministra en visita a Paola Plaza en distintos peritajes en ex Colonia Dignidad. 4 o 5 desde aquí para allá. Busca la verdad judicial sobre lo ocurrido con los detenidos en dictadura que tienen como último paradero este lugar. No tengo ninguna duda que ahí se dio muerte y se hizo desaparecer personas. Hay varios relatos que dicen cómo habría sido este procedimiento. En medio de las indagatorias surgen también testimonios sobre otros tipos de delitos que habrían sido cometidos en el enclave alemán. Junto a la jueza y funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, nos trasladamos a una zona alejada de la estructura principal de ex Colonia Dignidad. Es enero del 2026. Y en esas caminatas, en esta tremenda extensión, hemos encontrado otros lugares que con ojo de policía, de arqueólogo, dicen, ¿saben qué? Aquí hay algo que llama la atención. Quiero que la vayan a hacer fotografía entera porque yo creo que esta casa la abren en la noche, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Este no estaba así. No, ¿está pillado así? No estaba así cuando yo... Mira cómo está tapiado. Tuvimos que abrir a pulso 3 veces el camino. 2 o 3 veces porque los árboles estaban cortados. Y al final llegamos acá. Oh, yo dije, esta casa no quiero vivir aquí en medio de la nada. Y nos metimos y la puerta estaba abierta, no estaban esas tapas verdes. Y nosotros dejamos georreferenciados sin alguna marca en terreno, nada, para volver con otro equipo a revisar ese lugar. Muy lejos de esta casa y de la búsqueda de rastros de delitos, la ex Colonia sigue siendo lugar apetecido por turistas. Un búnker alemán que desde su fundación a inicios de los años 60 queda construido con profundos subterráneos. Espacios como la bodega de papas y la bodega de heno son puntos de interés para la jueza por posibles delitos de lesa humanidad. El muro es totalmente distinto al del subterráneo del museo, que este es original, el otro está como estucado, está con una capa de algo. Aquí sé que aquí hicieron pruebas de tiro. Sí. Y atrás se salía. ¿Por dónde se sale? ¿Por dónde era la puerta? Ese tipo de edificación yo creo que sí estaba asociado a las violaciones de derechos humanos en ese lugar. Y de esas hay varias que ya están documentadas en las causas. Al respecto trascendió que la policía en este allanamiento busca antecedentes de las armas que hay en el predio, de pasajes y túneles secretos y automóviles blindados que usaba el líder de la ex Colonia Dignidad y que no han podido ser ubicados. El ingreso de las policías, entrada a la década de los 90, permite conocer parte de lo que aquí se oculta. Más de 40.000 fichas con nombres de personas, arsenales de guerra y distintos tipos de explosivos. Encontraron metralletas .50, o sea que provenían ¿de dónde? Venían de Alemania, o sea las trajeron eso. No solo hicieron armas en Chile, sino que estaban ligados con los principales traficantes de armas. Y para eso se usó, entre otras cosas, el aeródromo existente en Colonia Dignidad.
A mí me parece que no hay proporción entre el sistema de seguridad que tenían con la labor que se supone que hacían. Entonces, ahí juega un papel importante el ejército y la DINA y la dictadura militar, porque todo lo que ellos tenían favorecía a las actividades de la DINA, sobre todo de interrogatorio y exterminio de personas. La ministra Paola Plaza se reúne con varios testigos y víctimas en la ex colonia Dignidad. En enero del 2025 la acompaña Eric Sot, torturado durante una semana por órganos represores en 1975, quien en este retorno recorre por primera vez estos terrenos sin vendaje en sus ojos. Estuve en una celda, vamos a decir, que tenía ventana hacia afuera. No turbina, a lo mejor. El ruido. Empezaba y se apagaba. ¿Vamos para adentro ahora o respirando en la rampa de afuera? No, a ver, vamos. Aquí nos guía él. Bueno, esta es la rampa, a ver, por la cual nosotros, o sea, el vehículo, esta Mosca Sur, se puso de espalda, vamos a decir, y en vez de bajar del vehículo, subimos. O sea, eso fue lo primero que quedó claro que me estaba mostrando de la parte de atrás, de la Mosca Sur. Se supone que el auto se pone así y ellos bajan de la parte de atrás, pero él tiene memoria que sube, no que baja. Que sube, claro. Que sube, no le da la sensación que hubiese bajado. ¿Y esto cómo le denominaríamos? ¿A este lugar? Este es el Hildegard Halle. Que lo empiecen a fotografiar y Eduardo, sáquele fotos así. Eso fue el centro operativo de la DINA, donde estuvimos antes. Todo ese complejo, ahí son como tres techos que hay por fuera y por dentro también están divididos, pero todo ese complejo perteneció a la DINA. Se dice que había un manual de tortura en que había que ser brutal, duros y brutales. Así que esta fue, a mi juicio, la primera organización criminal propiamente tal que conoció Chile. Por primera vez, un testigo reconoce un sitio de este enclave como lugar de violencia y tortura. Este espacio semi-abandonado denominado Hildegard Halle está muy cerca del hotel y de la zona de recepción de Colonia Dignidad. Supuestamente, ¿cómo lo vuelvo? Lo que escuchábamos intermitentemente era como una turbina, pero un motor que se prendía y se apagaba. Eso me suena explicable. Ahí hubo mecanismos de tortura que están documentados, están demostrados. Entonces hay personas muchas personas fallecieron durante la tortura. Entonces a lo mejor la forma de hacer desaparecer a esa víctima es distinta a las que fueron directamente trasladadas a ese lugar para ejecutarlas y enterrarlas. Esta gente tenía o conocía mecanismos de interrogatorio que probablemente sirvieron a los agentes chilenos que operaron en ese lugar. Entonces, si usted me dice, ¿hay trabajo conjunto? No me cabe ninguna duda que sí. La jueza y la Brigada de Derechos Humanos de la PDI buscan atar cabos con la información que algunos colonos y víctimas entregan, quienes son testigos directos e incluso responsables de los crímenes aquí ocurridos han revelado, según la investigación, pocos datos relevantes hasta ahora. Ellos han dicho, según me consta en los juicios, han dicho lo que sabían, pero yo veo como en todo el sistema que conocimos, cómo operó Schaefer, cada cual tenía su parte que conocía o que fue mandado a tal parte, el otro fue llevado a la otra parte. Por ejemplo, conocí de un señor Fege, que ya falleció también, que tenía que hacer hoyos ahí arriba.
pero no sé qué le dijeron, pero eso fue su trabajo y lo hizo. Yo creo que nosotros no conocemos la realidad de lo que hubo en ese lugar. Y yo pienso que hay gente que sí la conoce y por razones que trato de comprender, no sé por qué no la han entregado todavía. Según yo entiendo, el sistema era que nadie sabía realmente lo que pasaba en el margen completo, el cuadro completo, salvo Sheffer. Dios hace llegar la siembra a la madurez, envía agua fresca a los nuevos diques. Él retiene el afán cegado de los que nos odian y les quita el éxito a sus planes. Un fallo de la justicia señala a Paul Sheffer como el líder de la organización, pero que su mando no podía ser absoluto. Una vez fugado el pederasta a Argentina, dan un paso adelante en Colonia Dignidad varios de sus jerarcas, entre ellos Harmund Hopp, médico y director del hospital de Villa Baviera. En las cintas a las que accedemos es él quien lidera varias de las reuniones tras la ausencia de Sheffer. También aparece Gerard Mucke, quien es apodado como Tío Mau, ex guardaespaldas de Sheffer. Mucke es el brazo operativo. Queremos recordar hoy a todos aquellos que durante estos largos 10 años han contribuido y aportado a la vigilia y a la defensa de nuestro hospital y escuela. Su figura se vuelve mediática tras una drástica decisión del Estado chileno. La cancelación de la personalidad jurídica de Colonia Dignidad pone término a un enclave que durante 29 años ha intentado constituirse en un Estado dentro de otro Estado. El corte de subvenciones a la escuela de Colonia, pero principalmente al hospital, significan un duro golpe, un proceso largo y complejo que es registrado solo desde el exterior por la prensa de la época. Los incidentes se originaron cuando las autoridades del Servicio de Salud de la región del Maule, junto a un fuerte contingente policial, llegaron hasta Villa Baviera para efectuar una visita inspectiva al hospital local. En un instante actuaban agresivamente, pero era como que si recibieran una orden por alguna vía, un pitazo que los transformaba de personas agresivas a personas muy amables. Y esto es un establecimiento que está cerrado, por lo tanto la autoridad tiene que requisar los medicamentos que están vencidos y los sometidos a control a lo menos. Nada más que eso. Eso es. Estas imágenes, que son registros internos de Colonia Dignidad, permiten ver algo a lo que la prensa de la época no logra acceder. El hospital, que luego se sabrá es centro de experimentos y torturas contra los propios colonos, es defendido por los residentes, entre ellos Gerard Mucke. ¿Usted qué están haciendo aquí? Ustedes están haciendo aquí una revisión, hablo yo, una revisión para que para que está seguro que aquí no estamos ayudando a ningún ser humano. Sí. Eso es. Sí. Eso es. Los pacientes pueden morir y usted tiene la culpa. ¿Quién sería el responsable aquí? Yo soy técnico en pinturas, no tengo nada que ver con esto, pero me opongo si hagan algo si no tienen un orden por escrito. Sí, claro. Porque también es tierra nuestra. Aquí mi sudor también es igual como todo lo demás. Yo creo que aquí termina la libertad de Chile. ¿Cómo que no puede ingresar en mi casa? Por favor. ¿Soy un asesino? ¿He hecho algún mal? Pero están buscando un prófugo, señor Mucke. Por favor. ¿Qué tengo que ver yo con esto? Un tipo de arriba 1,90 m, alrededor de los 100 kilos, fuerte, que rápidamente fue confirmado de que Mucke estaba en el equipo ahí. Eric Sott, retornado a Austria tras acompañar a la ministra el 2025, reconoce en esas jornadas a Gerard Mucke, el tío Mau, y quien se presentaba en esos años como un simple pintor de Colonia Dignidad. Los jerarcas eran los brazos, eran
el contacto de este personaje siniestro y oscuro que era Paul Schaeffer, que llega a Chile en clandestinidad. Schaeffer no podía firmar ningún documento, no podía realizar ninguna gestión pública. ¿Quién hizo todas esas gestiones? Los jerarcas, a cambio de poder, de privilegios. Él tenía un don de líder. Sabía cómo llegar a la gente. Las mismas prácticas como la juventud hitleriana se hacían acá con banderas. A mí me impresionó mucho también la laboriosidad de ejecutar un proyecto en función de los deseos perversos de un hombre, y ese hombre que era el jefe de todos. Y aquí hubo una cama. Y aquí ¿Esa es como esta misma? Como esa misma. Y Schaeffer se escondió aquí. ¿Ya? Y hay gente como los Laura que se recuerdan que en la noche salió, en el tiempo que se escondió en los años 60 cuando Wolfgang se jugó. Y ahí se escondió, detrás de esas ventanas, pero con una pared. Aquí se estaba como living. Esta es una pequeña bodega utilizada como sala de seguridad por el pedófilo antes de su fuga a Argentina. A 29 años de su escape y a 16 de su muerte, aún permanece su marca. Son pocos los registros de Paul Schaeffer y este es uno de ellos. En una secuencia inédita aparece el líder rodeado de jóvenes en una actividad musical durante los que serían los primeros años de Colonia Dignidad. La justicia ha señalado que la pasividad de algunas autoridades permite a Schaeffer realizar operaciones ilícitas y abusar de su propia comunidad. Lo más dramático es que se construyó allí un experimento social y criminal que pocas veces ha conocido el mundo civilizado contemporáneo, que es construir una sociedad deshumanizada. Schaeffer, a muchos de ellos, no los dejaba casarse, no les dejaba tener hijos. Y los hijos que pocos tenía que entregárselo a la colonia, al establecimiento. No solo lejos, sino arriba los ojos guiados están. Unión sentida en alegría, late puro el corazón. Unión sentida. Distintas investigaciones han confirmado que Paul Schaeffer fue el líder de una estructura con características de secta. Y esta casa simboliza lo que fue por años la impunidad y el total poder que tuvo el criminal por sobre el resto de los colonos. Pedí entrar, me permitieron entrar, la recorrí, pero me llamó mucho la atención y no se me olvidó nunca el baño del señor Schaeffer, la casa del baño del señor Schaeffer, que no era el único baño, pero la casa del baño del señor Schaeffer era un baño grande en niveles, más arriba, más abajo, en fin, liso, bueno, hay unos pequeños refalines, en donde él abusaba de los niños. Ahí abusaba de los niños. Hay una frase pronunciada por Paul Schaeffer en medio de sus jerarcas, sin duda, diciendo: yo en este país tengo más poder que Patricio Aylwin. ¿Qué significaba? Que subsistía en sus alianzas con el mundo militar, que subsistía en sus alianzas con el mundo político y con el mundo empresarial. Yo creo que esta es como la puerta de protección solamente. Va a abrirme nomás.
La casa de interés para la ministra y la PDI recién pudo ser abierta en una segunda jornada. Nos golpea el olor a humedad y las heces de roedores surgen en prácticamente todos sus rincones. En sus piezas, camas totalmente en desuso que son parte de una vivienda que por su lejanía habría sido escenario de hechos hasta ahora desconocidos. Los caminos de acceso, las distancias permiten hacer y deshacer cualquier cosa en ese lugar. Y la información que tuvimos nosotros de una persona que vivió ahí, que ese era el objetivo, por lo que en una época específica que se le dio ese uso. Como es un sitio donde Paul Schaeffer había usado a niños chilenos. Si bien escapa del foco de delitos de lesa humanidad que investiga la ministra, el camino para llegar a la verdad entrega estas atrocidades. En 3 décadas, 25 menores de edad son abusados al interior de este predio. 8 jóvenes reciben tortura y son sustraídos al menos 15 niños y niñas desde Colonia Dignidad. Me parece que episodios que yo he tenido que conocer como juez y dentro de los años que llevo en el Poder Judicial, hay episodios delictivos que escapan a la razón. Son inexplicables desde el punto de vista de la razón. Que eso genera emociones fuertes, claro que la genera. Paul Schaeffer Schneider muere el 2010 en la cárcel, aunque sin ser condenado por delitos de lesa humanidad. Gerhard Mucke es sentenciado junto a otros jerarcas y los máximos líderes de la DINA, Manuel Contreras y Pedro Espinosa, por asociación ilícita. Según el fallo, utilizaron Colonia para secuestrar y hacer desaparecer personas, aunque ninguno realizó grandes aportes a la investigación. Se llevaron a la tumba el secreto de lo que realmente había ocurrido, porque no colaboraron nunca. Nosotros conversamos con ellos muchas veces y les preguntamos en reiteradas oportunidades, pero es muy curioso. No entendían español, en circunstancias que hablaban perfectamente. Yo hoy en día me alejo de juzgar a alguien, que ha hecho tal cosa, porque o por no saber lo ha hecho o porque lo mandaron, porque no había opción, porque se hacían las cosas que fueron, así fue el sistema. Quien no obedecía fue castigado brutalmente. El último informe de derechos humanos señala que existió omisión e inacción por décadas por parte del Estado chileno. Quizás el ejemplo más claro es lo ocurrido con el médico Harmon Hopp, quien pese a ser requerido por años por la justicia chilena por su complicidad en los abusos de Schaeffer, huye en el 2011 hacia Alemania, desde donde nunca ha colaborado con la justicia. Los responsables que están vivos entreguen esa información porque tienen un deber legal de colaboración con la justicia o de enfrentar las consecuencias. Creemos que la ministra Plaza está haciendo un trabajo en el que ha tenido inmensos obstáculos, porque también sentimos que mientras no haya justicia dentro del sistema interno que subsiste, no va a poder avanzar la justicia en el esclarecimiento de estos crímenes. Hacemos todo lo posible que esté en nuestras manos, y siempre va a ser así, por llegar a ese objetivo, que en muchos casos probablemente no se va a producir, pero que sepan que están trabajando jueces hoy día con ese objetivo, con hacer todo lo posible por dar algún descanso, consuelo y respuesta a esas víctimas. Neumáticos totalmente incinerados y restos de pala son parte de los últimos hallazgos en una investigación que avanza, un enclave que sigue siendo un laberinto repleto de túneles en medio de una búsqueda infinita, la de familias que añoran la justicia, la de un puñado de nacidos y criados en este lugar que apelan a algo de tranquilidad, y la de una jueza que sigue buscando la verdad, que permita entender el origen y sobre todo el fin de cometer tantos horrores en un paisaje de la más honda hermosura.